Entonces vamos a hacer una secuencia que va a ser B más, D más, D más, A más, B menos, C menos, D menos y A menos. Lo vamos a hacer un poquito más grande la letra, 24. Ya. Ya, chiquillos. Esa es la secuencia que vamos a desarrollar. Son 4 cilindros y los vamos a hacer con válvulas monoestables. Con válvulas monoestables. ¿Ya? Entonces, paso 1, el diagrama de estado. Vamos a comenzar con nuestro diagrama de estado. Lo vamos a buscar. Está en otros. Diagrama de funciones se llama. Lo arrastramos, lo pegamos. Le hacemos doble clic para editarlo. Vamos al icono insertar línea. Y ahí tenemos 3 más. Tenemos los 4 cilindros. Doble clic. Este se llamará cilindro A. Le voy a poner una letra grande. El segundo se llamará cilindro B. Recuerden que para editar siempre se le hace doble clic a las cosas. Ese se llamará cilindro C. Ese se llamará cilindro D. Esto no los voy a usar. Los selecciono y suprimir. Propiedades. Número de movimiento. Son 8 movimientos. Y los voy a hacer un poquito más grandes los cuadros para que se vea bien. Listo. Entonces, me voy al segundo icono que se llama dibujar curvas del diagrama, lo presiono y comienzo. Primero sale B, entonces me voy al inicio, sale B. Segundo movimiento, sale C. Tercer movimiento, sale D. Cuarto movimiento, sale A. Quinto movimiento, entra B. Sexto movimiento, entra C. Séptimo, entra D. Y último, entra A. Los completo aquí para la orilla, ¿ya? Y coloco aceptar. Listo. Ese es mi diagrama de estado. Copiar, pegar. Aquí voy a escribir doble clic. Voy a dibujar mi paso número 2, que es mi diagrama de potencia o diagrama de fuerza. Aceptar. Entonces, dijimos que vamos a usar cilindro doble efecto con válvulas 4.2. Necesito una regla de distancia para los términos de carrera. Y una fuente de alimentación. ¿Ya? Voy a acercar esto un poquito acá. Ahí. Lo conecto. Conecto mi alimentación. Doble clic en la conexión 3 para el retorno a la atmósfera. Doble clic a la válvula para editar. Dijimos que lo voy a hacer por un lado con solenoide y el otro con retorno por muelle. Aceptar. ¿Ya? Entonces dibujo una de esto, lo selecciono, control C, copiar, control V, pegar. ¿Cuántas veces lo voy a pegar? 4 veces. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo se llama este cilindro? Este cilindro en marca se llamará cilindro A.
Yo le coloco ahí el nombrecito al lado, me gusta más. Este se llamará cilindro B. Acuérdense que siempre en orden correlativo, no le coloca el nombre que a usted se le ocurre. Luego tenemos el C. Y obligatoriamente este es el D. ¿Ya? Entonces, el cilindro A se activa para el movimiento más con un solenoide que se llama I1. El A- se ejecuta con el resorte. El B+ se ejecuta con un I2. El B- con resorte. El C+ con I3. El C- con el resorte o el muelle. El D+ con I4 y el D- con muelle. Términos de carrera. Para el cilindro A, doble clic, diremos que se llamará A sub 0 en el 0 milímetros de recorrido del vástago y se llamará A sub 1 cuando llegue al máximo de recorrido. En este caso me dice que es un cilindro con 100 milímetros de recorrido, por ende el máximo son 100. Para B, doble clic, B0 será en 0 recorrido de milímetro y B1 será en el máximo que son 100. El C será C0 de 0 en 0 y para C1 al máximo que es 100. El cilindro D comenzará con D0 para 0 milímetros de recorrido y D1 cuando el vástago llegue al máximo que son 100. Perfecto. Ahí. Vamos a seleccionar este, copiar, lo voy a hacer acá abajo. Pegar. ¿Ya? Doble clic. Vamos a hacer el paso 3. El paso 3 es mi diagrama eléctrico. Para el diagrama eléctrico, voy a mover esto un poquito para abajo. Ahí. Y vamos a poner este más acá abajo y este más acá. Así lo puedo ir bajando. Bien, perfecto. Ya. Para el diagrama eléctrico voy a necesitar una fuente de 24 volt, una masa de 0 volt, los voy a conectar, lo tomo, pincho y arrastro, ¿ya? Vamos a hacer el inicio, que siempre es igual, recuerden, un pulsador obturador, que se llama S1, un pulsador franqueador, que se llama S2, un relé principal, ¿cierto? Que se llama K0, un obturador para retener o autorretener el botón de arranque. Acuérdense que es un pulsador, entonces cuando yo lo suelto va a cortar la corriente del relé. Entonces yo coloco un contacto que lo enclave o lo autorretenga. Y un casero principal. Ya. Entonces, ya
vamos a hacer una pequeña planilla para guiarnos. Este será una tabla sugerida. Entonces esta tabla se hace de la siguiente manera. Primero escribimos la secuencia de manera vertical. Entonces yo digo, la secuencia es B más, la escribí con mayúscula, B más, abajo, C más, D más, A más, B menos, C menos, D menos, A menos. ¿Ya? Ya. Ahí para que se vea bien. Entonces, luego, para seguir mi tablita, vamos a escribir los términos de carrera en la columna derecha. Pero siempre tenemos que empezar por el último movimiento, porque acuérdense que el último movimiento es el que da el inicio al ciclo. Entonces, el último movimiento que tengo acá es A0, ¿ya? Entonces, A0 tiene que ir de los primeros. Como es término de carrera, lo voy a escribir con minúscula. Entonces, el primer término de carrera es A sub 0. El segundo sería B1. El tercero sería C1. El cuarto D1. El quinto A1. El sexto B0. El séptimo C0 y el último D0. Finalmente, en la columna izquierda, voy a identificar cuál es el solenoide que se activa para que se generen los movimientos. Entonces, si yo miro mi tablita aquí, mi diagrama de fuerza, voy a decir, AB más lo ejecuta I2 con mayúscula. A C más lo ejecuta I3. A D más lo ejecuta I4. A más lo ejecuta I1. A B menos lo ejecuta nadie, un resorte. A C menos tampoco, un resorte. A D menos, un resorte. Y a menos, un resorte. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a línea cuadrícula, lo vamos a eliminar. Le voy a sacar un pantallazo a esto. Y lo vamos a guardar como... Listo. Ya, entonces esto lo borramos. Veamos si me deja... A ver. Vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces acá tengo notas. Listo. Entonces acá pongo una nota. Esta nota nueva. Ponemos una imagen. Secuencia. Abrir. Ahí está. Entonces este lo vamos a poner aquí. Vamos a poner el... Va a quedar un poquito antes.
Ya. Listo. Entonces vamos a comenzar. Decimos, los términos de carrera corresponden a un obturador. Los movimientos corresponden a los solenoides que se activan, ¿ya? Entonces, en la primera fila, el término de carrera A sub 0 debe energizar el solenoide I2 para que se ejecute el movimiento B+. Entonces, el término de carrera, que es un obturador, ¿ya? Y que se llama A0, energiza un solenoide que se llama I2, ¿ya? Para que se ejecute el movimiento B+. He aquí el tema. En el método intuitivo que usábamos nosotros con válvulas biestables, bastaba con que nosotros alimentáramos directamente el solenoide y el solenoide daba el movimiento a la válvula. El problema es que es una válvula que tiene un muelle por el otro lado. Por ende, nosotros necesitamos mantenerla energizada porque si le quitamos la corriente, el muelle va a mover la válvula y va a hacer que nuestro vástago entre. Y va a entrar en un momento que no deseamos que entre. Entonces, esta estructura, como tal conocíamos, no nos va a servir para válvulas monoestables, ¿ya? Porque nosotros necesitamos mantenerla energizada cierto tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cómo mantenemos energizado esto? Lo vamos a hacer a través de relé de autorretención, ¿ya? O de enclavamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el obturador del término de carrera no va a energizar directamente el solenoide, sino que va a energizar un relé, ¿ya? Va a energizar un relé que por orden, si este se llama K0, este tiene que llamarse K1, ¿ya? El cual va a hacer dos cosas. Primero, va a autorretener, quiere decir que cuando deje de presionarse el A0, se mantenga energizado para que no le corte la corriente al solenoide, ¿ya? Entonces, por eso lo dibujamos de manera paralela aquí. Cuando este se active, activa esta bobina con corriente y este se cierra. Entonces la corriente sigue bajando por este camino y este, aunque se abra, la corriente igual permanece energizando. Y aparte de autorretener, va a darle la corriente al solenoide para que se produzca el movimiento B+. ¿Ya? Entonces este también corresponde al mismo relé K1. Esta estructura es la básica, chiquillos, para hacer que el vástago salga. Listo. Entonces, ya no me deja, no importa. El primer movimiento está listo. Segundo movimiento. B1 alimenta a I3 para que se produzca el movimiento C+. Listo. B1 es un obturador porque es un término de carrera. ¿Ya? Entonces, B1 energiza I3, pero sabemos que no puede ir de manera directa. Entonces, como no puede ir de manera directa, tendré que conectarle un relé, ¿ya? Para que lo mantenga energizado. Este relé obligatoriamente debe llamarse K2, porque ya tengo un K0, ya tengo un K1 y este deberá llamarse K2. Y este K2 va a hacer dos cosas. Va a autorretener para que no se desenergice cuando se deje de activar
B1, ¿ya? Y aparte de eso, le va a dar la energía eléctrica al solenoide I3. Se me perdió. Acá está. Ya. I3. Para que se produzca el movimiento C+. Bien, listo el segundo. Tercero, C1 energiza I4 para que se produzca D+. Si se dan cuenta va a ser la misma estructura. De hecho yo podría tomar esto, control C, copiar, control V, pegar, lo coloco por ahí, lo conecto, ¿ya? Y solo cambio los nombres. Se los voy a borrar para que no nos confundamos. Listo. Entonces, el término de carrera C1 alimenta un relé que por orden, si este se llama K0, K1, K2, este tiene que ser K3, el cual se autorretiene y genera o da el paso de corriente al solenoide I4. Listo. Ese el tercer movimiento está listo. Entonces este movimiento corresponde a D+. Ya, vamos a juntar esto un poquito. Y listo. Tercer movimiento listo. Cuarto movimiento de salida. D1 energiza I1 para que se produzca más. Lo mismo. Lo selecciono. Copiar. Pegar. Lo conecto. Entonces, en este se llama D1. Entonces, D1 energiza un relé que si ya tenemos K0, K1, K2 y K3, este se llamará K4, el cual se autorretendrá, K4, y generará la corriente para el solenoide I1. ¿Ya? Y ese corresponderá al movimiento a más. ¿Ya? Ahora me faltan las 4 entradas. ¿Ya? Aquí se simplifica la cosa. ¿Por qué? Porque como son válvulas monoestables, que tienen retorno por muelle, lo único que debo hacer es quitarle la corriente a las bobinas de los solenoides. Si yo le quito la corriente a los solenoides, el muelle va a mover la válvula y los vástagos solo se van a ir hacia adentro, ¿ya? Entonces no necesito todo este aparataje de autoenclavarlo ni nada. Solamente tengo que quitarle la corriente, ¿ya? Cuando corresponde. ¿Cómo lo hago? Con puro relé. Si yo necesito quitarle la corriente a algo, obviamente no tengo un cable de desconexión. En este caso, lo que yo debo usar, o qué componente debo usar, son franqueadores. Acuérdense que los franqueadores son interruptores normalmente cerrados. Quiere decir que van a estar dejando pasar la corriente. Y cuando yo lo active, va a cortar la corriente. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vamos a instalar estos franqueadores? Dice que un obturador o un término de carrera
que se llama A1 debe quitar la energía eléctrica para que se genere el movimiento B+. Ahora, yo pregunta retórica. Si yo necesito producir el movimiento B+, B-, obviamente le tengo que quitar la corriente a B+, ¿cierto? Si yo le quito la corriente a B+, produjo que el vástago se vaya para adentro. Entonces, si ustedes miran aquí donde yo voy colocando los nombres, se dan cuenta que abajo ya tengo B+. B+ es esta línea, la línea 5. Si yo le quito la corriente a este relé, la corriente no va a ser capaz de llegar aquí. Ahora, ¿quién comanda estos contactos de relé? Esta bobina. Entonces, ¿dónde voy a quitarle la corriente? Antes de la bobina. Mi franqueador lo voy a colocar aquí. ¿Ya? Entonces yo selecciono esto, lo elimino, coloco este franqueador, ¿ya? Y lo conecto. Ahora, este franqueador es un contacto que corresponde a un relé, ¿ya? Entonces, A1 va a comandar la bobina de un relé que por orden, si ya vamos en el K4, este tiene que llamarse K5, ¿ya? Va a comandar una bobina de relé que se llama K5, el cual en su interior tiene un contacto franqueador, que se llama del mismo nombre, obviamente, y cuando este se active, va a abrir este contacto, lo que va a producir que esta bobina se desenergice, se abran estos dos y se le corte la corriente a I2. Cuando se le corte la corriente a I2, el muelle va a devolver la válvula a su posición inicial y el aire va a entrar por delante del vástago y va a salir por detrás, ¿ya? Y el vástago se va a ir hacia adentro. Listo ese movimiento. Entonces, todos los movimientos negativos son con esta estructura, en donde tenemos un obturador, que es el término de carrera, en este caso es B0, el cual va a activar un relé, y el relé es, acuérdense que el relé está conectado a un franqueador, si este K5, este tiene que ser K6, y ese franqueador le tiene que quitar la corriente a C, ¿ya? Entonces, aquí tengo C. Elimino esa línea, la coloco ahí, junto, ¿ya? K6 va a abrir este K6 y se va a cortar la corriente a I3. I3 va a producir el movimiento C-. Voy a copiarlo, este es copiar, esto era B-. Este es C-, ¿ya? Ahora vamos a hacer el penúltimo, que es D-. Entonces, nuevamente, tenemos un obturador que se llama C0, el cual activa una bobina de un relé, y esta bobina de relé se llama K7, porque la anterior era K6, el cual tiene un franqueador que va a cortar la corriente a D. D está aquí, por ende tiene que ir aquí. Borro esta línea. Si la bobina se llama K7, el contacto también se llama K7, ¿ya? Y esa va a generar el movimiento D-. Y finalmente tenemos un D0, el cual activa una bobina de relé,
que se tiene que llamar K8, el cual tiene su franqueador, ¿ya? En la línea de A, en este caso es I1, le corta la corriente también tiene que llamarse K8, y ese va a generar el movimiento a menos. Eliminamos lo que sobra. Vamos a achicarlo un poquito. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ponemos play. Primero vamos a ponerlo un poquito más lento para que se aprecie bien. ¿Ya? Y le voy a tirar el sonido. Ahí está. Entonces coloco play. Sale B, sale C, sale D, sale A, entra B, entra C, entra D, entra A. ¿Ya? Y ahí se repite el ciclo. B, C, D, A y luego entran B, C, D y A.